Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver tengan todos y sean bienvenidos a nuestro culto de este domingo 26 de septiembre del año 2021. Con nuestro mejor deseo que todos se encuentren bien y sorteando las dificultades que se han presentado en este cabalístico mes de septiembre. Un sismo de alto nivel, huracanes que han provocado inundaciones y una pandemia que sigue adelante. Ahora, como nos dicen, con nuevas variantes que siguen tomando la vida de personas muy amadas, incluso muy cercanas a nosotros. Pero ninguna de estas circunstancias nos desaniman, sino por el contrario, nos enseñan a depender cada día más de Dios. En especial, cuando reconocemos nuestra fragilidad ante todas estas circunstancias y que incrementan nuestro deseo de poder compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio de la Salvación, la esperanza, el propósito de encontrar una mejor vida y la motivación de vivir para servir al Dios creador de todas las cosas y también, por supuesto, para recibir a cambio una vida abundante que nos llene de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cualidades que solo Dios nos puede dar. Por ello recibimos cada semana de Él las instrucciones para poder tener ese fruto que identifica nuestra vida como hijos de Dios. Así que pon mucha atención para que puedas poner en práctica las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo.
Y yo, después de haber pedido a Dios en oración que me dé gracia ante tus ojos, para que sigas aprendiendo cada día a ser cada día más como Jesús, te comparto este sermón que he titulado El espejo de la crítica destructiva. Así que después de que Jesús advierte acerca del afán que vimos la semana pasada, ahora podemos ver que estos versículos son suplementarios, pareciera ser como que no tienen relación con los anteriores. Pero estos consejos no dejan de ser muy importantes para nuestra vida, pues encierran algunos de los deberes más delicados y vitales de la vida cristiana. Jesús, en este pasaje, prohíbe uno de los males más comunes en la raza humana de todos los tiempos, es decir, el hábito de juzgar con dureza e injusticia a las personas. También el texto indica que la práctica que Jesús prohíbe se realizaba entre creyentes. El término que se usa para juzgar tiene varias acepciones. Significa básicamente hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, asignar culpa a alguien, sentenciar, y en términos prácticos podríamos decir que es el proceso mental por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferencias o similitudes en lo que está uno viendo o contemplando. ¿Pero qué es lo que prohíbe, pues, este pasaje? Leamos la palabra y encontremos sus enseñanzas. Acompáñame a Mateo 7 y leeré los versículos del 1 al 6. Dice así su palabra: no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que mides, te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sin duda que la constitución gramatical en el idioma original prohíbe la continuación de una práctica ya en marcha. Jesús está condenando la práctica habitual de juzgar y censurar a otros. Aparentemente algunas personas tienen la necesidad psicológica de descubrir y divulgar defectos en los demás. No pueden evitar el formarse una opinión acerca de otras personas. En el lenguaje moderno se dice que tenemos la mala costumbre de etiquetar a las personas, pues desde el momento en que las ves comienzas en tu mente a decir está feo, está fea, está gordo o está flaco, no se sabe vestir, tiene cara de que no sabe nada, se ve que es enojón o se ve que es enojona. ¿Qué me puede enseñar? Es un tonto. ¿Quién se cree este? Y podemos decir más cosas. Piensa esto. Desde la niñez se nos enseña la importancia de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo correcto y lo incorrecto. El poder analizar un objeto críticamente, es decir, distinguir objetivamente entre elementos, virtudes, características en una capacidad necesaria en la vida. De todos modos, uno debe tener la humildad como para entender que su juicio acerca de las personas es solamente una opinión. Hay varias razones por las cuales el creyente no debe practicar la crítica destructiva, pues el que lo hace asegura dos cosas. Asegura su propio juicio de parte de otros, pero también de parte de Dios. Pues Jesús advierte en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también asegura el grado de severidad del juicio que vendrá sobre la persona que está juzgando a otra. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Cuando juzgamos a otros sin misericordia, Dios y las personas nos van a juzgar sin misericordia. La práctica de la crítica destructiva nos expone a la venganza, al desquite de parte de la persona que hemos lastimado. Es como un espejo, se nos revierte. Un espíritu generoso y perdonador hacia otros generalmente despierta la misma actitud
de otros hacia nosotros. Cuando practicamos la crítica destructiva, vemos las faltas insignificantes de otros, pero no vemos las faltas más graves en nosotros mismos. El Señor Jesús hace una hipérbole o exageración al comparar una diminuta astilla con una viga. Una viga, para que te des una idea, mide 6 metros de largo y una astilla puede ser de 1 solo milímetro. Para que entendamos cada uno de nosotros nuestra hipocresía, pues cuando juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos, y cuando vemos una falta en otro, es precisamente de lo mismo que padecemos. Y nos convertimos en religiosos, viendo superficialmente y haciendo juicios sin sustento. Pues la viga de la vanagloria, la envidia y el orgullo nos impiden que podamos ver bien y poder juzgar con los lentes de la misericordia y de la gracia que nos provee el Espíritu Santo. Y esto es el colmo de la hipocresía, pues pretendiendo ayudar a otro, en realidad lo desanimamos o lo aplastamos. Nuestro juicio es siempre incompleto, pues nunca tenemos todas las evidencias necesarias para un juicio cabal. Además, somos por naturaleza parciales, arbitrarios, subjetivos en cada uno de nuestros juicios. Y nuestro juicio de otros puede decir más de nosotros que de la persona que pretendemos juzgar. Pues como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. Pues cuando juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Y ese es el espejo de la crítica destructiva. Y la práctica de la crítica destructiva hace algo terrible. Deja de revelar el amor sensible y compasivo de Cristo. En el pasaje de hoy podemos ver que, número 1, hay primero una advertencia contra el vicio de juzgar. Es una prohibición. El Señor Jesucristo dijo: no juzguéis. Parecería a primera vista que esto no tiene conexión con el contexto anterior, pero en realidad la tiene, y muy estrecha, puesto que los hipócritas y los de doble visión son siempre propensos a formar juicios a veces destructivos con respecto de los demás. El orgullo personal tiende a cubrir los propios defectos, proyectándonos sobre los demás. Es muy antiguo el proverbio que dice: el ladrón cree que todos son de su condición. Y un escritor francés escribió que al juzgar imprudentemente, cada uno proyecta hacia el prójimo la parte de criminal que él mismo lleva dentro. Por ello, cada quien debe juzgarse y examinarse a sí mismo. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Maravillosa recomendación. Tú y yo tenemos el cielo asegurado, pero eso no impedirá que Jesús nos haga un examen de lo que hicimos en esta tierra. Pablo lo escribió en 2 de sus cartas. Veamos Romanos 14:10, que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La pregunta es: ¿para qué vamos a comparecer? Pues la respuesta nuevamente nos la da el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aunque sin duda es bastante enigmática la palabra de Dios, pues al tener la salvación asegurada solo nos resta el poder buscar hacer la voluntad de Dios para anhelar recibir una felicitación cuando nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y no una reprimenda por lo malo que hicimos. Sin duda, esta es una advertencia contra el orgullo de pensar que nosotros podemos ser mejores que los otros. Pues el que juzga es una pésima práctica que el ser humano ha adoptado desde el principio de la humanidad. Nosotros, que tenemos un manual de instrucciones, debemos hacer uso de él para cambiar lo que muchísimas personas no pueden.
pero tú y yo sí podemos. No podemos juzgar las intenciones del corazón, pues solo Dios penetra en él. No debemos juzgar sin amor, sin misericordia, sin justicia, sin reflexión, menos aún atrevernos a juzgar el estado de sus almas, llamándoles hipócritas, renegados, incompetentes, etc. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Aconséjale, ayúdale, pero no le juzgues. La razón de dicha prohibición es para que no seamos juzgados de la misma forma y en la misma medida con la que nosotros juzgamos. ¿Qué puede pasar? Primero, si nos atrevemos a juzgar a otros, podemos esperar que nosotros seamos juzgados también. Quien más censura a otros, también será censurado y también será criticado. Y no habrá misericordia para la reputación de quien no muestra misericordia hacia la reputación de los demás. Pero esto no es lo peor, pues han de ser juzgados por Dios. Ofensor y ofendido han de aparecer ante el tribunal de Cristo. Y el mismo Señor será quien ha de consolar al que juzgaron con una crítica destructiva y sin sustento. Y el Señor también resistirá al escarnecedor y le juzgará con toda severidad. Segunda cosa que puede pasar, que si somos mesurados y benignos en nuestras censuras y en vez de juzgar a los demás nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por el Señor. Pues así como Dios perdona a quien perdona a sus hermanos, así también dejará de juzgar a quienes no juzgan a sus hermanos. Como lo dijo el Señor en la bienaventuranza, los misericordiosos alcanzarán misericordia. El juicio de quien juzga a los demás sigue la pauta de la ley del talión. Con el juicio con que juzgas, serás juzgado. El Dios justo observa a veces en sus juicios la regla matemática de la proporción. Con la medida con que mides, vas a ser medido. ¿Qué sería de nosotros si Dios fuese severo en juzgarnos como lo somos nosotros cuando juzgamos a otros? En conexión con lo mismo, Jesús previene también sobre el modo de reprender al prójimo. Consideremos de entrada que aunque no debemos juzgar a los demás, puesto que es un gran pecado, sí se nos autoriza a reprender al hermano, pues eso es un gran deber y puede ser un medio eficaz para poder ganar a un hermano. Mateo 18:15 dice las siguientes palabras: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y también salvar de la muerte a un alma. Hay otra responsabilidad que tenemos y es aconsejar para que las personas regresen a los caminos del Señor, pero sin la tentación de juzgar, sino solo hacerlo ver su error y buscar su arrepentimiento. Santiago escribió en el capítulo 5, versículos 19 y 20, las siguientes palabras: Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Número 1, no todos están calificados para reprender. Quienes son culpables de las mismas faltas o peores que aquellas de las que tratan de reprender a otros, se cubren ellos mismos de vergüenza y arrojan la tierra a sus propios ojos. Y no es de esperar que tengan ningún éxito en su reprensión, ni que hagan ningún bien a los reprendidos. Dice Mateo 7, 3 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es una tremenda exhortación. Sin duda hay grados en las faltas. Algunos pecados son como paja en comparación con otros que son como vigas. Unos son como mosquitos, otros como camellos. No quiero decir que haya pecados veniales o pequeños porque
no es pequeño el Dios contra quien pecamos, pero sí hay pecados mayores que otros. Nuestros propios pecados habrían de aparecer a nuestros ojos mayores que los de los demás, pues nuestra conciencia nos indica las circunstancias agravantes de nuestros pecados, mientras que no podemos ver las circunstancias atenuantes que hay en los pecados ajenos, al ser incapaces de penetrar en la conciencia ajena. Hay muchos que llevan una viga en el ojo y no se paran a percatarse de ello. Son culpables de grandes pecados y dominados por múltiples vicios, pero se resisten a reconocerlos y tienden a justificarlos con excusas, como si no necesitaran arrepentirse y restaurar su vida. Con gran presunción se atreven a decir: vamos, pero están ciegos de orgullo y arrogancia. Es un estilo de vida entre quienes están llenos de pecado y con la conciencia cauterizada, al tener mayor ligereza al juzgar y censurar a otros. La soberbia y la falta de caridad son vigas que suelen ir juntas en los ojos de quienes pretenden ser piadosos y diligentes, hasta mansos y amables, cuando censuran o reprenden a otros. Cuando las personas son tan severas con las faltas de los demás y tan indulgentes con las propias, es señal de hipocresía. De la más refinada, Jesús dice en Mateo 7:5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una buena norma para los que reprenden a otros: el método correcto es: saca primero la viga de tu propio ojo, porque de otra forma estarías descalificado para poder ayudar a otros a darse cuenta de sus faltas. La ofensa nunca debe servir de defensa para nadie, sino que el que reprende ha de tratar de reformarse a sí mismo, a fin de estar así capacitado para poder reprender a su hermano y ayudarle a reformarse. Quien acusa ha de estar libre de acusación, con manos limpias y también con corazón purificado. Pero Jesús nos muestra que no todos están en la debida disposición para ser reprendidos. Por eso dice Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nuestro celo por el Evangelio debe estar guiado por la discreción. Y no es conveniente ir por todas partes dando instrucciones, consejos, reprensiones, mucho menos ánimos y consuelos a gente endurecida y cerrada a recibir buenas palabras. Echarle una perla a un cerdo lo va a tomar de mal, como si le echaras una piedra. Por tanto, no des a los perros ni a los cerdos, que son animales inmundos, las cosas santas. Un buen consejo y un manso reproche son cosas santas, más valiosas que una perla. Están ordenados por Dios y son de gran precio. A veces se pagan muy caros, como le pasó a Juan el Bautista con Herodes. En una generación perversa hay tantos que han estado por largo tiempo en camino de pecadores y que han llegado así a sentarse en silla de escarnecedores. Y una vez sentados en tan triste condición, odian y desprecian toda reprensión. Y así lo proclaman abiertamente en tono de desafío. Tratar de instruir y reprenderles es exponerse a sí mismo a las reacciones que pueden esperarse de perros y cerdos. ¿Qué remedio puede haber para quienes, en lugar de agradecer la medicina, se rebelan contra el médico e intentan herir al cirujano con el mismo bisturí con que desea extirparles el tumor? Sin embargo, hemos de ser cuidadosos para no juzgar fácilmente de perros y cerdos a nuestros semejantes. Muchos pacientes han perdido la vida por haber sido desahuciados demasiado a la ligera por los médicos. También hay muchas personas que, si se emplearan todos los medios posibles para tratarlas o moverlas al buen camino, saldrían del estado deplorable en el que se encuentran.
Finalmente podemos apreciar la ternura de Jesús y el cuidado que tiene de los suyos al advertirnos que no echemos las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y nos despedacen. No dar lo santo a los perros expresa la necesidad de un discernimiento, un juicio de carácter del que oye. La construcción del texto indica que ni debes comenzar a pensar en dar lo santo, o sea, la prohibición comienza de una acción. Jesús emplea el método hebreo de repetición para enfatizar una verdad, usando dos pares de metáforas equivalentes: lo santo a los perros, las perlas a los cerdos. Lo santo y las perlas son términos que se refieren a verdades o testimonios espirituales que estimamos de gran valor. Perros y cerdos eran los dos animales más repugnantes e inmundos para los judíos. Los judíos usaban también estos términos para referirse generalmente a los gentiles y a los soldados romanos. Sin embargo, es casi seguro que Jesús tenía en mente una aplicación más general. Todo incrédulo que no quiere o que no tiene capacidad para apreciar valores espirituales, los perros y los cerdos, al ver lo santo y las perlas que se les echan, pensando que es algo para satisfacer su apetito, y al comprobar que no lo es, su ira puede provocar que ataquen al que quería alimentarlos. En resumen, ¿cuál debe ser la actitud del creyente hacia los demás? Primero, debemos asegurar que nuestros ojos estén libres de vigas, o sea, que nuestra vida esté limpia y sin reprensión. ¿Cómo se logra esto? Pues para lograr esto es necesario un autoexamen a la luz de las Escrituras y en la presencia del Señor, quien escudriña lo más íntimo de los corazones. Luego debemos concentrarnos en las virtudes de otros y aún procurar mirar a través de sus faltas para ver las posibilidades de lo que ellos pueden llegar a ser. Debemos tomar en cuenta la condición espiritual del público al seleccionar la verdad para presentar el vocabulario y la manera de presentación. A veces es mejor guardar silencio. La falta de un buen sentido común frecuentemente pone en ridículo el Evangelio y hace mucho daño a la obra del Señor Jesucristo. Te comparto 7 razones para dejar de juzgar a los demás. Primero empiezo con esta pregunta: ¿te gusta que los demás te juzguen sin saber por qué haces las cosas que tú haces? Quizá te dé igual lo que piensan extraños y no te importa, pero puede que sí te sientas mal que te juzguen personas cercanas que no se han tomado tiempo para poder escucharte y para poder comprenderte. Esta es la razón principal para poder decidir no emitir juicios precipitados sobre otras personas. A ninguno nos gusta que nos juzguen. ¿Cuáles son las razones para dejar de juzgar a los demás? Seguramente hay más, pero yo solo te voy a compartir 7. La primera, porque todos somos diferentes. Yo no puedo juzgarte a ti según mis valores, mis prioridades o mis gustos personales, porque tú eres una persona distinta y por tanto tienes tu propia forma de pensar y de actuar. Número 2, porque nadie es perfecto. ¿Quién soy yo para juzgar tus errores cuando yo cometo tantos? ¿Quién soy yo para creerme mejor que tú? Número 3, porque falta información. No puedo juzgarte sin conocerte, y menos todavía sin hacer el intento siquiera de entender las razones de tu comportamiento. No sé nada de tu historia, de tus necesidades, de las circunstancias que te hacen actuar así. Me he quedado tan solo con la parte visible, adaptada a mi conveniencia. ¿Cómo voy a alzar la voz para sentenciarte? ¿Con qué derecho? Número 4. Porque las apariencias engañan. Y si lo que pienso que está ocurriendo tiene poco que ver con la realidad, y si yo creo que tus motivos son unos y me equivoco, te comparto esta historia.
Un joven y exitoso ejecutivo paseando a toda velocidad en su deportivo Mercedes 2021, sin ningún tipo de precaución, de repente sintió un estruendoso golpe en la puerta. Se detuvo y al bajarse vio que era un ladrillo el que le había estropeado la pintura. Carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Se subió nuevamente, pero esta vez, lleno de enojo, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad al lugar donde vio salir el ladrillo que acababa de dañar lo hermoso que lucía su exótico auto. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido y casi echando lumbre, continuó gritándole a este pequeño: es un auto nuevo y ese ladrillo que lanzaste va a costarte muy caro. ¿Por qué hiciste esto? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sabía qué hacer, suplicó el chiquillo. Le lancé el ladrillo porque nadie quería detenerse. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. Es mi hermano, le dijo a este joven. Se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando el chiquillo le preguntó al ejecutivo: ¿puede usted por favor ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y herido y pesa mucho para mí solito, soy muy pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el joven ejecutivo se le hizo un nudo en su garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo, lo sentó nuevamente en su silla y sacó su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y las heridas del hermano de aquel chiquillo tan especial. Luego de verificar que se encontraban bien, miró con ternura al pequeño y éste le dio las gracias con una sonrisa de agradecimiento que no se podría describir. Dios le bendiga, señor, y muchas gracias, le dijo. El hombre vio cómo se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. Cuentan que el ejecutivo aún no ha reparado la puerta del auto para recordar que no debemos juzgar a la ligera y que en la distracción de la vida Dios normalmente nos susurra así en el alma y en el corazón, pero hay veces que tiene que lanzarnos un ladrillo a ver si le prestamos atención. Quinta razón de por qué no debemos juzgar: porque hace daño. Quizá tú no llegues a enterarte, pero si ocurre y si te enteras de que me he pronunciado contra ti injustamente, tú confiabas en mí y yo no tuve la honestidad de hablarte a la cara o no te di la oportunidad para defenderte sobre lo que yo decía acerca de ti. Debí pensar antes del daño que se puede hacer con las palabras. Te he herido y me he hecho el doble de daño a mí mismo y me siento ruin, culpable por haber hecho lo que hice contigo. No puedo entender realmente lo que hice, pero lo hice. 6. Porque quien juzga se define a sí mismo. Yo te juzgué, la gente puede dar valor a mi opinión o no dársela, pero eso solo es una opinión. Tú te defines con tus actos. Por mucho que yo los critique, cuando yo te critico, soy solo eso, una crítica dispuesta a juzgar a la ligera a quien sea, incluyéndome a mí mismo. Y aunque juzgo con buenos argumentos, ¿quién soy yo para juzgarte? Solo Dios tiene la autoridad para juzgar. ¿No es mejor que dedique mis esfuerzos a tratar de entenderte antes que criticarte? Número 7 y último. Porque no hace de quien juzga una mejor persona. ¿Me siento mejor cuando te juzgo? ¿Me olvido de mis penas, de mis fracasos y limitaciones?
Quizá dejo de prestarles atención por un rato mientras estoy hablando de tus faltas, las cuales se reflejan en mí como un espejo. El juzgar a otros no te dará la alegría que te hace falta, ese vacío que tú sientes dentro de ti. ¿Te hará mejor como persona? Por ello, para terminar, te comparto la sabiduría que nos provee el manual de instrucciones del Maestro. Acompáñame a Romanos 2, del 1 al 3, que dice así su preciosa palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Espero que esta palabra haya podido tocar tu mente y tu corazón para poder entender lo que Dios quiere de nuestras vidas, acerca de por qué nosotros no debemos de juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Así que lo primero que tienes que hacer es juzgarte a ti mismo para poder limpiar tus manos y tu corazón, y así poder dar un consejo a la persona a la cual quizá has juzgado sin saber realmente por qué se comporta de la manera que se comporta. Vamos a orar para que el Señor muestre su palabra en la vida de cada uno de nosotros, que la bendiga, que cada uno de nosotros la pueda llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Inclina tu rostro un momento y oremos. Padre Celestial, santificado sea tu precioso nombre. Venga tu reino a este mundo caído y desordenado, para que los perdidos te conozcan y reconozcan que necesitan ser salvados de la ira venidera y de la condenación eterna. Que sepan que tú enviaste a tu Hijo a este mundo por amor a la humanidad, para que los que en Él creyeran no siguieran perdidos y sin propósito en esta vida. Pon en sus corazones el deseo de abrir la puerta para que tú entres en sus vidas y que con convicción oren diciendo: hoy abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres en él y seas el Señor de mi vida. Bendice con tu presencia a toda persona, Señor, que haga esta oración para que su vida cambie. Y también oramos para darte gracias por tu fidelidad, pues nos has dado el pan diario sin que falte en nuestras mesas. Síguenos proveyendo para suplir nuestras necesidades y dalo a todos los que lo necesitan. No nos dejes caer en la tentación de juzgar a los demás, sino permite que examinemos nuestro corazón para reconocer nuestra debilidad, sabiendo que cuando juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos, y no permitas que el diablo nos haga caer en el pecado. Líbranos de sus maquinaciones, perdona nuestras faltas y haz de nosotros buenos perdonadores. Oramos por los enfermos y te pedimos que tú, como médico divino, manifiestes tu poder sanador en sus cuerpos, para que cuando tú los sanes sean un testimonio de tu poder, de tu misericordia y de tu gracia. Guarda a los jóvenes de las tentaciones del mundo y pon en ellos tu sabiduría para que sus decisiones sean conforme a tu voluntad. Y por los niños que ya están en la escuela, protégelos de esta pandemia. Manténnos unidos como familia y úsanos como instrumentos tuyos para bendecir a otros. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y el poder y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Pues que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes, y como cada 8 días se los digo, los anuncios aparecerán en el chat de la iglesia. Y ahora, si tú tienes una ofrenda para poder devolverle al Señor lo que es de Él, al final aparecerá el número de la cuenta. Y ahora inclinemos nuestro rostro para poder recibir la bendición de Dios y que esta palabra pueda ser también de bendición para tu vida. Inclina tu rostro un momento. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.